Capítulo 21 de nuestra serie Los Mandamientos de Jesús. Levanto los pies y esta silla empieza a darse vuelta. Parece que estoy jugando. Me siento como niño chiquito. Mateo 9, versículos 37 y 38. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo Jesús a sus discípulos: pidan por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. El tema de hoy, el mandamiento de Jesús para nosotros hoy es: ora por más obreros. Les dieron una hojita, viene en el boletín una hojita para llenar. Ok, excelente. Ora por más obreros. Parte del carácter que Jesús quiere desarrollar en nuestras vidas para que seamos como Él es que tengamos la misma pasión que Él tiene. El trabajo no lo podemos hacer solos. El trabajo se hace en cuerpo, en familia, en equipo. Y para poder hacerlo bien tenemos que apoyarnos unos a otros. Y la mejor forma de apoyarnos unos a otros es orando unos por otros. Así es que por eso Jesús dice: oren para que el Señor mande más obreros al campo. Para poder desarrollar el carácter de Jesús, o una de las características del carácter de Jesús que vamos a desarrollar cuando empezamos a orar por otros, no solo para que Dios los bendiga como lo acabamos de hacer, para que Dios provea, para que Dios supla, cuando estamos orando por otros para que Dios los envíe, para que en ellos nazca la compasión que tenía Jesús al ver a las multitudes y al ir por ellas. En nosotros también se va desarrollando esa compasión. Es decir, la característica o la cualidad del carácter que Cristo desarrolla en nosotros cuando nos enfocamos en orar por otros es la compasión. La parte que no debemos tener, la parte que debemos quitar es la indiferencia. Debemos dejar de ser indiferentes a la condición de otras personas. Lo repetimos y lo decimos: cada día se muere gente que se va al infierno. Cada día hay personas que se están muriendo sin Dios. Cada día hay más gente que se olvida de Dios y se aleja de Dios y está condenada al pecado. Y nuestro trabajo no es ser indiferentes a ellos. Tenemos que tener compasión. Y cuando digo compasión, no es verlos así como que para abajo y menospreciarlos. Cuando digo compasión es dolernos por lo que ellos no saben que están pasando. Dolernos por la consecuencia que les espera si ellos no se arrepienten y vienen a los pies de Jesús. La forma en la que Jesús nos ayuda a generar esa compasión es a que estemos pensando en ellos y estemos orando por ellos. Te invito a que cuando tengas tu lista de oración, seguramente todos tenemos una lista en la que pedimos por papá, pedimos por mamá, pedimos por el tío, por el amigo, por sanidad, por cuidado, por protección. Quiero animarte a que pongas ahí otro asterisco y otro puntito y digas otra viñeta y le pongas: por obreros para el campo. Y que estemos orando por aquellas personas que sabemos que ya están trabajando, o para que Dios envíe más personas. Y tal vez ahí tengas que apuntar tu nombre, porque tal vez el Señor te quiere enviar. ¿Quiénes son los labradores? Vamos a analizar estos 2 o 3 conceptos. ¿Quiénes son los labradores? En este mandamiento, cuando se menciona a los labradores, Jesús está haciendo referencia a aquellos que trabajan y trabajan por un salario. El nombre labrador es aquel que dedica cierto esfuerzo y horario para recibir un salario. Esa es la misma idea que el apóstol Pablo usa cuando está hablando de los siervos de Dios. Primera de Timoteo 5:18. El obrero es digno de su salario. El que trabaja para el Señor es digno de que pueda ganar también un sueldo. O también cuando le exhorta a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, y esa palabra es como el que trabaja para un salario,
que no tiene por qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Pablo usa la misma palabra básicamente que usó Jesús para decir, estos obreros a los que Cristo quiere enviar son personas que van a recibir su recompensa. Tal vez no como lo esperamos, pero Dios te va a recompensar. Hay una parte en la escritura que dice, el apóstol Pedro y los discípulos le decían, Señor, dejamos esposa, dejamos padres, dejamos hermanos, dejamos tierras. ¿Qué vamos a recibir nosotros? Y Jesús les dijo, van a recibir mucho, mucho más de lo que han dejado. Van a recibir mucho, mucho más de lo que han dejado. Estoy parafraseando. Es decir, desde la perspectiva de Dios, aquellos que trabajan para Él van a ser remunerados de una forma particular, de una forma muy, muy generosa. El concepto del obrero que trabaja por un salario puede llegar de repente en un punto de conflicto, porque puede ser que la motivación del obrero sea ganar dinero. O puede ser que la motivación que él está teniendo es el poder ver su esfuerzo remunerado de la manera en la que él lo espera. Si no es con dinero, de alguna otra manera. Pero digo que se puede ver en conflicto porque tal vez si nosotros aplicamos esto a nuestro trabajo para el Señor, nuestra motivación va a ser que nos reconozcan, nuestra motivación va a ser que nos mantengan, nuestra motivación va a ser sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo para sabernos buenas personas. Pero eso no es lo que Dios quiere que haya en nuestro corazón. Lo que debe haber en nuestro corazón es una pasión y una compasión por aquellos que se están perdiendo. Y sobre todo, aún sobre eso, debe haber una pasión porque el nombre de Dios sea glorificado. Por lo que hacemos y por lo que otros van a hacer cuando escuchen este mensaje. Entonces debemos tener cuidado de que cuando estamos hablando de que soy un obrero del Señor y soy digno de poder recibir algo, en realidad el apóstol Pablo también maneja otro concepto que lo usa muchas veces más. Somos siervos de Dios. No quieren dejar, y Jesús no quiere solamente dejarnos abandonados y decir, ustedes son mis esclavos. En alguna otra ocasión dice, ustedes son mis amigos. Ahora dice, pidan que el Señor mande obreros, personas dignas, que van a ser bien remuneradas. Pero esa es una forma en la que nos anima y nos dice, esa es la forma en la que te considero. Sin embargo, nosotros deberíamos considerarnos siervos inútiles, que hacemos únicamente lo que nos corresponde hacer. Porque si ponemos otra vez este concepto del salario sobre lo que nos corresponde hacer, la gracia de Dios deja de ser gracia. El apóstol Pablo lo decía. Es por eso que también el apóstol Pedro advierte a los presbíteros, a los obispos. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no obligadamente, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, por servir, no por querer ganar algo. Ya hablamos de los labradores un poquito. ¿Cuál es la cosecha? ¿Qué se refiere con la cosecha? La cosecha se refiere a todas las personas que están perdidas, que están descarriadas como ovejas sin pastor. En el tiempo en que Jesús estaba hablando esto, multitudes venían a él. Y él veía a estas personas que venían a que él sembrara la semilla, que él regara la semilla y aún a que él cosechara la semilla. Y venían para que él les enseñara. Y él al contemplarlos, en alguna ocasión los dijo, veo a esta multitud como personas o como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Esas personas venían a creer en Dios, venían a recibir de Él y en algún momento tenían que confirmar su fe en el Señor. La idea es que ellos pudieran reconocer a Jesús como su Señor. Y eso lo hacían cuando esa semilla que Él estaba sembrando empezaba a generar fruto
Y ellos podían glorificar a Dios con sus voces y con sus acciones. Esto requería el trabajo al que Jesús se refirió cuando les habla a la congregación que estaba en la sinagoga. Y él habló y tomó un libro de la Escritura, un libro del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, y les leyó estas palabras diciéndoles: hoy se está cumpliendo esto en ustedes. Es decir, cuando Jesús veía a las multitudes y las veía como ovejas descarriadas, él quería predicarles y decirles: aquí tienen la respuesta a sus problemas. Y Jesús dijo esto de él mismo cuando estaba en la sinagoga: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús venía a traer refrigerio, salvación y sanidad. Y eso era lo que sembraba en ellos. El mandamiento de Jesús para orar por estos labradores es una exhortación para que abramos nuestros ojos, veamos los campos como Él los veía y podamos tener esa pasión de decirles: necesitan a este Jesús que los puede salvar y que los puede sanar. Necesitan a este Jesús que les puede dar una vida totalmente diferente. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 4, versículo 35, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la siega? Jesús les dijo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y sabes que eso mismo que Jesús les dijo, hoy lo podemos aplicar. Hoy pareciera que el pueblo de Dios cierra sus ojos para ver hacia adentro solamente y ver cómo pueden crecer, y estamos cegados a lo que está pasando afuera. No estamos viendo que la gente necesita recibir esa semilla del Evangelio. Para poder hacer esto, las características de los labradores a los que Dios tiene que enviar tienen que ser muy particulares. Y si tú te consideras un labrador, que de hecho tenemos que hacerlo, debemos de tener algunas características muy, muy particulares. Las vamos a ver en un momento, solamente quiero retomar. Espero que esté claro diciendo: somos obreros de Dios. Él no nos va a dejar. Él dice, cuando habla de obreros, son personas que van a trabajar para mí y van a ser bien remuneradas por lo que hagan, aunque nosotros debemos considerarnos siervos inútiles delante de Él. Y la otra parte que estamos hablando es que tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver la cosecha lista. Y para que sepamos en dónde podemos ir a sembrar, en dónde tenemos que ir a regar y en dónde tenemos que ir a cosechar o ya podemos ir a cosechar. Y eso Él nos lo va a mostrar día tras día, en la medida en la que nosotros estemos buscando su rostro. ¿Qué características deben tener los labradores o qué tipo de labradores son los que el Señor busca? Primero, los labradores, como lo mencionamos, tienen que tener compasión. Compasión por aquellos que lo necesitan. Mateo 9:36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y como lo decía hace un momento, la misma compasión que Jesús tuvo cuando veía a las multitudes, él no solo veía personas, Él veía corazones perdidos. Él veía corazones descarriados, corazones necesitados. Esa misma compasión que Él tenía, debemos pedir que cada labrador la tenga. Cuando uno tiene esa compasión, no hay revés que no pueda soportar. No hay desaire, no hay bullying, no hay afrenta que no pueda soportar. Por eso Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Esteban, cuando lo estaban apedreando y veía la gloria de Dios, no maldijo ni condenó a los que lo estaban apedreando, porque pudo ver a esas personas con los ojos de Jesús. Necesitamos orar y decirle: Señor,
dame tus ojos para ver a estas personas como tú las ves. Dame esa compasión que tú tienes por ellos. Parecería ilógico pensar que quien hace un sacrificio personal para ir a servir a Dios, a los campos, para ir a servir al Señor, parecería ilógico que esta persona lo hiciera sin compasión. Es decir, si tú ves a un misionero, deberías pensar, esta persona tiene mucha compasión por los perdidos. Desafortunadamente, no es así. Hay muchas personas que han olvidado o han perdido la compasión. Muchos cristianos trabajan dedicando sus días, sus horas, su esfuerzo, todo su tiempo que pueden dedicar para sus proyectos personales, para sus programas, para sus propias metas. Lo puedes ver cuando se molestan porque las cosas no salen como deberían salir. Cuando nos desenfocamos como pastores y nos enfocamos más en el servicio que en lo que Dios va a hacer a través del servicio. Cuando nos desenfocamos como organizadores de un evento y nos metemos tanto en que el evento salga tan perfecto, olvidándonos de lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Un ejemplo muy burdo, pero no sé si te has dado cuenta que las vacaciones menos planeadas son las mejores vacaciones. A veces perdemos tanto tiempo organizando cómo nos queremos divertir, que no nos divertimos. Y cuando no lo organizas, te diviertes. Lo mismo pasa con el servicio a Dios. Cuando nos enfocamos tanto en hacerlo tan bien para Él, que tenemos que hacerlo, tiene que ser excelente porque es para Él. Pero cuando perdemos de vista su gloria y la salvación de otros, y nos enfocamos en lo que estamos haciendo, perdemos el enfoque. Perdemos la gloria de Dios. Hay un libro que se llama El enrejado y la vid. Y algún día lo vamos a estudiar. Es un libro que te dice cómo las iglesias se enfocan más en la estructura. No sé si tú recuerdes que a las vides les ponen una barra, una malla, un enrejado, para poder amarrarla porque tienden a caerse al suelo y ensuciarla y producir menos fruto. Las tienen que recargar y amarrar. La iglesia se ha puesto a veces más preocupada por tener un buen enrejado que por tener una buena vid. Se ha enfocado más en los programas que en la gente. Así es que la primera característica de un obrero es que tiene que tener compasión por la gente. No pasión por las estructuras, por las organizaciones, compasión por la gente. Mira lo que Jesús le dijo a una iglesia que olvidó esto. Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y pareciera que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia ejemplar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo que haces es perfecto, pero no lo haces por mí. Lo haces por ti. Lo primero que un labrador debe tener es compasión por los perdidos y un corazón que glorifique al Señor. Número 2. Estos labradores deben aprender a fortalecer a todos los creyentes. Una de las características de los labradores es que además de compartir el evangelio, a quien todavía no lo conoce, también deben saber cómo fortalecer a los que ya conocen el evangelio, a los que ya conocen a Jesús. Gálatas 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y hay una buena razón para esto, porque si aquellos que se dicen ser cristianos, que profesan ser cristianos, no tienen un testimonio consistente con el mensaje del evangelio de Cristo, eso puede obstaculizar para que otros escuchen. Es decir, si nosotros como miembros de una iglesia, como obreros,
tratamos de evangelizar, pero no cuidamos de los que ya conocen, tal vez ese testimonio, ¿se acuerdan lo que decía Pedro? Lo que le vino a reclamar Pablo, en Gálatas también lo dice. Pedro se juntaba con los incircuncisos, con los gentiles, y ustedes, el evangelio es para ustedes, no tienen que hacer nada, no tienen que circuncidarse, no tienen que seguir los ritos judíos, pero cuando llegaban algunos judíos se juntaba con ellos y se olvidaba de ellos. Y tal vez de alguna manera estaba criticándolos porque el apóstol Pablo viene y le reclama: hipócrita, te comportas con unos de una manera y con otros de otra manera. Cuando hacemos eso, cuando queremos llevar el evangelio pero no cuidamos a los que ya conocen, o viceversa, podemos estar obstaculizando el mensaje de Jesús. Muchos de los que rechazan el mensaje de Cristo han dicho que lo rechazan por la hipocresía de los cristianos. Mucha gente no rechaza el mensaje por mensaje, dicen es muy buen mensaje, pero ustedes son unos hipócritas porque ni ustedes lo creen. Lo veíamos entre semana, o no me acuerdo si fue el domingo pasado que platicábamos, como para los pueblos musulmanes, los cristianos no somos verdaderos. El miércoles lo estábamos platicando, ¿verdad? Creo. Es bien difícil evangelizar a un musulmán porque ellos están dispuestos a dar la vida por Alá. Pero nosotros no estamos dispuestos a dar la vida por Jesús. Tenemos que tener cuidado con eso. Es por eso que el apóstol llegaba primero a las sinagogas y predicaba el evangelio. Cuando lo rechazaban se iba con los gentiles. Trataba de alcanzar primero a los obreros, a los que ya conocían, para que a través de ellos pudiéramos llegar a más personas. Debemos de tener compasión. Debemos aprender a fortalecer también a los creyentes y no solo enfocarnos en los de afuera. Número 3. Un buen obrero debe extender el reino de Dios. Debe estar enfocado en que el reino de Dios se extienda. Jesús enseñó a sus seguidores: buscad primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33, y todas estas cosas serán añadidas. Él enseñó a sus discípulos a orar: vénganos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El mensaje del reino de Dios es el mensaje de que Dios es el rey. Es el mensaje de que los mandamientos de Cristo son las leyes del reino. Y es el mensaje de que los ciudadanos del reino son aquellos que obedecen sus mandamientos. Es decir, todo el mensaje tiene que ver con el reino de Dios, expandiéndose y llenando la tierra. Lo primero que les encargó a Adán y a Eva. El apóstol Pablo retomaba eso y le decía a quienes les predicaba, Hechos 28:30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesús, del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. El apóstol Pedro también predicaba del reino de Dios. Espero estarme explicando. Un obrero de Dios debe tener compasión por los perdidos, debe saber ayudar a los que ya son de Cristo, pero en esa mix que se hace, en esa unidad que se hace con los dos tipos de personas, debe tener en mente que esto es el reino de Dios. Y estamos expandiendo el reino de Dios. No es mi reino, no es algo que se hace y se va a acabar. Es el reino eterno de Dios. Eso nos ayuda a mantenernos enfocados, a saber por quién y para quién lo estamos haciendo. Por eso el apóstol Pedro y Pablo, leíamos ahorita, aún encarcelado domiciliarmente, predicaba el reino de Dios. Él podía decir, aún aquí donde estoy, con cadenas en los pies para que no me escape, aún aquí estoy viviendo el reino de Dios y predico el reino de Dios. Es un estilo de vida. El obrero debe aprender a desarrollar un estilo de vida, el estilo de vivir en el reino de Dios. Por eso
perdón que repita y haga promoción de esto. Por eso nuestra visión como iglesia es el cielo en la tierra. Vivimos el reino de Dios desde aquí, desde donde estamos. Y la única manera de vivirlo como buenos obreros es creciendo en el conocimiento de Jesucristo, que es nuestra misión. Otra característica de los buenos obreros, que sanen a los heridos. En una ocasión Jesús entró en la sinagoga y expresó abiertamente quién era Él y a qué había venido. Ya lo leí. Voy a leer el mismo pasaje de Isaías, pero ahora en Lucas. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Notemos que la predicación de la verdad del Evangelio siempre va acompañada de suplir las necesidades de otros. No podemos, y Santiago lo dice por ahí, no puedes decirle, tienes necesidad, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Tenemos que aprender a suplir las necesidades de otras personas. Tenemos que estar prestos y disponibles para hacerlo. Tenemos que decirle a Dios que nos enseñe cómo puedo suplir las necesidades de otras personas. Provéeme de recursos para hacerlo, dame habilidades para hacerlo, pero no me dejes solamente decirle a una persona, Dios te bendiga. Si tiene una necesidad, ayúdame a suplírsela de alguna manera. Mira lo que dice el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y hace derecho a todos los que padecen violencia. Lo que él está diciendo es que el Señor puede suplir todas tus necesidades, y ese es el mensaje que traemos para las personas. El Señor puede suplir todas tus necesidades, porque aún las necesidades físicas inician con una necesidad espiritual. Aún nuestra necesidad física puede ser suplida cuando tu espíritu está satisfecho. Santiago toma esto y dice, Santiago capítulo 5, versículo 3, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay una gran relación entre nuestras necesidades físicas y las espirituales. Aquí habla de enfermos. Y si es bueno poder suplirle para medicinas, y si es bueno poder ayudarle con la cita del doctor, pero lo que el apóstol primero dice, ora por ellos. Porque las necesidades físicas van muy relacionadas con las necesidades espirituales. Un buen obrero debe aprender a sanar las heridas de otros. Primero las heridas espirituales y después con lo que Dios provea para sanar las necesidades físicas. Número 5. Un buen obrero se debe llevar bien con otros obreros. Debemos tener un ejemplo de unidad. No hay nada más determinante para la extensión del Evangelio, para la extensión del reino, que la unidad de los creyentes. No es posible tener compasión por los perdidos, ni sanar las heridas de los enfermos, si no podemos tener unidad entre nosotros, compasión entre nosotros mismos, los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando Jesús oró por sus discípulos antes de ir a la cruz, Él oró por esto mismo y Él lo enfatizó.
Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La característica principal para que el mundo crea en Jesús es que vean al pueblo de Dios unido. Y lamentablemente eso es lo que menos ha pasado. Por eso hay tantas y tantas denominaciones. La vez pasada le dije al Google, ¿cuántas denominaciones cristianas hay? Yo esperaba que me dijera 2, 3,000, tal vez. Y me dijo 33,000. 33,000 denominaciones cristianas. Eso habla de una gran división. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor y la unidad entre los creyentes es esencial, tanto para llevarnos nosotros como para que muchos escuchen el mensaje de Jesús. Así es que los labradores que no se llevan bien entre ellos son un estorbo para la extensión del reino. Tenemos que aprender a llevarnos bien con otros hijos de Dios. Pareciera lógico, ¿verdad? Pues es que sí somos hermanos. Es impresionante cómo gente migra de iglesias porque tiene problemas con otras personas. Es impresionante cómo las personas se van de la iglesia porque tienen problemas aún con el mismo pastor o con algún líder de la iglesia. Satanás ha dividido mucho la iglesia con esto. Necesitamos aprender a tolerarnos y a llevarnos bien entre nosotros. Número 6. El labrador debe tener un corazón pastoral. Aquel que se dedica a llevar el evangelio y a cuidar a otros tiene una gran responsabilidad. Y hay un gran juicio para el que no lo hace correctamente. En aquel tiempo en el que Jesús estaba hablando, había muchos templos, había muchas sinagogas, había muchos líderes religiosos, había muchos sacerdotes. Cuando Jesús veía a las multitudes y las veía descarriadas y sin pastor, ¿por qué Jesús las veía así si había tanto lugar para que fueran? Si había tanto espacio. Es como decir aquí en Florida que cada milla ves una iglesia. Sin embargo, no todas las iglesias están llenas. La respuesta a esta pregunta de por qué estaba sucediendo eso, por qué las iglesias estaban vacías y Jesús veía a las multitudes y hoy podemos ver a las multitudes como ovejas descarriadas, la respuesta la podemos encontrar miles de años antes en el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo 2, donde el profeta juzga y critica a aquellos que se hacían cargo de la grey. Mira lo que dice Ezequiel 34, versículo 2. Ezequiel: dales a los gobernantes de los israelitas el siguiente mensaje de mi parte. Ay de ustedes, malos gobernantes. Ustedes deberían cuidar a los israelitas como cuidan los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. En vez de cuidar a las ovejas, se beben la leche, se hacen vestidos con lana y hasta matan a las ovejas más gordas. No apoyan a las ovejas débiles, ni curan a las ovejas enfermas, ni les ponen vendas a las ovejas heridas. Tampoco van tras las ovejas que se pierden, ni tras las que se apartan del camino. Al contrario, las golpean y las maltratan. Mi pueblo es como un rebaño de ovejas. Andan por los cerros como ovejas sin pastor, corren grave peligro, pero a nadie le importa. Escúchenme ahora, gobernantes, presten atención. Ustedes debían cuidar de mi pueblo como los pastores cuidan de sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. Por eso mi pueblo ha sufrido a manos de ladrones y de gente cruel. Les juro que así es. Por lo tanto, gobernantes de Israel, escuchen lo que voy a decirles. Yo me declaro en contra de ustedes
y voy a pedirles cuentas por lo que han hecho con mi pueblo. Van a dejar de gobernarlo y no volverán a aprovecharse de él. Les quitaré a mi pueblo para que no lo sigan maltratando. Yo mismo lo cuidaré. Les juro que así lo haré. Cada vez que dije gobernantes, en otra versión dice pastores. Porque también el pastor es alguien que dirige. Así es que en este pasaje se explica por qué el pecado de los sacerdotes tiene mayor consecuencia que el pecado de un rey. El rey era responsable por cuidar la vida física de las personas, pero el sacerdote es responsable por cuidar la vida espiritual del pueblo. Si la vida espiritual es destruida, esto arrastra a la vida física. Jesús le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondía, sí, Señor, te amo. Y Jesús le dijo, cuida a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. 3 veces se los dijo. Por eso el apóstol Pedro después escribió en su carta el pasaje que acabamos de leer hace un momento, Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Es decir, te va a tratar como un labrador que cuidó bien de su trabajo y recibe su recompensa. El labrador tiene que tener un corazón pastoral. Y número 7, los labradores deben tener el poder del Espíritu. La obra del Señor no es cuestión de energía física, no es cuestión de sabiduría mental. La obra de Dios es cuestión de poder espiritual. Jesús lo enseñó, el apóstol Pablo lo enseñó y otros siervos de Dios lo enseñaron e invirtieron mucho tiempo en oración, intercediendo por aquellos que servían. Pablo siempre mencionaba en todas sus cartas que él oraba por todos los santos y nos encomendó que nosotros hiciéramos lo mismo, que oráramos por todos los santos. Él sabía que sin el poder de la oración el trabajo de Dios puede ser obstaculizado por el enemigo. Mira lo que dice Colosenses 4:12, es un ejemplo de esto, de alguien que no era Pablo, pero que lo hacía. Le saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta palabra encarecidamente también es traducida como fervientemente. Él oraba fervientemente por el pueblo de Dios, para que Dios sostuviera al pueblo. Pablo, Pedro, los apóstoles, Jesús mismo se los enseñó la mejor manera de poder soportar los embistes de Satanás, el pecado que nos rodea, la situación socioeconómica y cultural que hoy estamos viviendo. La única forma de hacerlo es teniendo un poder espiritual que nos sostenga. Y eso se consigue, eso se maneja a través de estar en contacto directo con Dios, con la oración. Sometiéndonos a Él y dejando que su Espíritu sea el que haga la obra. Lo físico, lo intelectual, lo sobrenatural, Él lo va a hacer. Ejemplos creo que hemos tenido varios. La exhortación es que para ser un obrero de Dios, un labrador de Dios, tenemos que aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo. Y esto es someternos a su poder. Por último, este mandamiento revela a Cristo, porque la vida de Jesús fue una vida de oración. Jesús dedicaba largos tiempos a orar. Jesús enseñó a sus discípulos a dedicar tiempo para orar. La oración de Jesús estaba enfocada siempre en la gloria de Dios y en la extensión de su reino, como dijimos. La oración era algo prioritario para Jesús. Él invirtió noches enteras orando. Algún día
antes de ir a la cruz, estaba orando tan fervientemente que dice que su cuerpo sudó gotas de sangre. Otra vez, yo no creo que haya sido por lo que él esperaba físicamente. Él sabía lo que le esperaba. Estaba orando así por ti y por mí, por la pasión que sentía por ti y por mí. Él iba a experimentar en carne propia la espalda de Dios, el rechazo de Dios. Y eso sí, yo creo que lo aterraba. Pero él confiaba en que Dios lo iba a levantar, tal y como lo hizo. Así es que este mandamiento para nosotros debe ser un paso importante que nos enseña a seguir el patrón que Jesús nos dejó. Orar por otros, orar porque Dios envíe labradores a su campo, orar por misioneros. Jesús un día que se les apareció, recién que había resucitado, se les apareció a sus discípulos y les dijo, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Esa es la encomienda que nos hizo. Lo menos que podemos hacer es orar unos por otros para que podamos hacer el trabajo que Él nos ha encomendado que hagamos. Vamos a orar. Ya le pedimos a Dios algunas cosas, ya intercedimos. Vamos a orar hoy para decirle, Señor, aquí estamos. Dispón mi corazón para ir a aprender. Hoy me da mucho gusto que Gustavo Chico está hoy en un retiro espiritual, en una serie de conferencias en donde van misioneros. Estoy muy contento que esté porque Dios le está mostrando el camino que debe seguir. El domingo pasado él ya había dicho, no voy a ir porque no tengo los recursos para hacerlo. Y de manera sorprendente y sobrenatural, le empezaron a hablar por teléfono y a mandarle mensajes. Y le dijeron, ya está tu boleto, ya está tu inscripción, ya está solamente para que te vayas. No pudo decir que no. Dios está haciendo algo especial en Gustavo, yo sé, y lo está preparando para algo especial, porque esto no es algo normal. Tenemos que orar por él. Tenemos que orar por lo que Dios está haciendo en la vida de Gustavo. Hace tiempo estuvo aquí entre nosotros Héctor, un muchacho de Puerto Rico, que también se dedica a lo mismo. Tenemos que orar por él. Estuvo entre nosotros Jared, que ahora se movió para el norte. Jared es una persona que se dedica a estar compartiendo del Evangelio. Tenemos que orar por ellos, para que Dios mande más personas como ellos. Tenemos que orar por nosotros. Así es que lo tenemos aquí a flor de piel. Lo único que tenemos que hacer ahora es empezar a ponerlo en práctica. Oremos para que Dios nos dé ese carácter compasivo como el de Él y podamos servir para la extensión de su reino. Cierra tus ojos y vamos a orar. Ay, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos ver lo importante que es para ti tus siervos, tus obreros. Gracias por dejarnos ver la necesidad que tenemos de cuidarnos unos a otros y de interceder unos por otros. Gracias por darnos el ejemplo para hacerlo. Señor, ahora te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes. Nos ayudes para poder hacer lo que nos toca hacer. Orar por aquellos que están trabajando para ti. Orar para que envíes más obreros a los campos. Orar, Señor, porque tal vez nosotros seamos esos obreros que tengamos que ir. Y no se trata de ir a otro país, no se trata de ir a otra cultura.
Tal vez es ir a la escuela, es ir al trabajo, es ir con los amigos, ir a las reuniones, ir a los hospitales, ir a donde tú nos pongas, Señor, que tenemos que ir y ver a esas personas con compasión, tener la pasión, Señor, de compartirles el Evangelio. Dios de nuestro corazón, ya que hemos encontrado en ti nuestra salvación, ya que hemos tenido el privilegio de poder contemplar tu gloria y tu majestad, y lo haremos eternamente y para siempre. Ayúdanos, Señor, a compartirlo con otros y a poder hablar de ese Dios eterno, de ese Dios incomparable, de ese Dios que nunca nos deja, de ese Dios que es nuestro Señor y Salvador, al cual cantamos y adoramos con nuestra voz, con nuestro pensamiento, con nuestra actitud, con todo nuestro corazón.